Una mirada crítica del acontecer nacional. Este y todos los viernes, desde las 21 horas, Editorial de Frente. Síguenos por Facebook Live de Revista de Frente. Amigos y amigas, Nico Romero de Revista de Frente, nuevamente conversando con ustedes desde la popular comuna de Peñalolén, en el segundo capítulo de tu programa, Editorial de Frente. Muchas cosas han pasado esta semana. Vemos un gran empresariado nervioso que nuevamente pide el salvataje, oh sí, al padre Estado. ¿No se supone que ustedes eran los que generaban la riqueza y movían este país y ahora nos necesitan nuevamente? Al mismo tiempo lo hemos visto repartiendo cajas y diciendo ¿cuál Teletón? Miren, nosotros sí estamos con el pueblo. ¿Les volveremos a creer? Está por verse. Al mismo tiempo, la derecha desesperada. Ya llegó el tiempo que tenía que llegar. Nos replegamos en el contexto de la pandemia, pero ahora las cifras suben y suben y la estrategia del gobierno baja y baja. ¿Qué pasará con la estrategia de la derecha? Un gobierno que llegó con un 6% de aprobación y que ahora se le dio un poquito de agüita, pero ¿qué pasará? Al mismo tiempo, al nivel de las fuerzas de oposición, destaca la creciente y mantenida derechización de sectores del Partido Socialista. Vemos cómo ahora aparecen abrazados a desbordes pidiendo un gran acuerdo nacional para que así todos nos pleguemos detrás del presidente Sebastián Piñera y bueno, dejémonos discutir para que ellos resuelvan lo que no han resuelto en todo este tiempo. ¿Será viable esa alianza? También cabe destacar en el contexto de los titulares de esta semana cómo los grandes medios de comunicación siguen haciendo lo que han hecho siempre, trabajar para los intereses de los más ricos. Montserrat Álvarez presionando al alcalde Daniel Jadwe diciéndole, por favor, póngase la mano en el corazón, no sea oportunista, trabajemos con el gobierno. ¿Qué más le podemos pedir a los grandes medios de comunicación? A su vez vemos cómo se sigue agravando la crisis hospitalaria, el acceso a camas y cómo nuevamente el sector privado no tiene ninguna capacidad de responder a intereses distintos de los que sean su bolsillo. También vemos cómo a nivel del movimiento social una reactivación o una eventual reactivación del ciclo de luchas a partir de las movilizaciones que vimos el día lunes y martes en las populosas comunas del Bosque y La Pintana. Reactivación de una huelga, reactivación de un ciclo de movilizaciones vinculados al hambre, todo eso está por verse. Finalmente también estaremos revisando las posiciones del movimiento feminista, en un contexto donde la violencia intrafamiliar se ha desatado, o más bien hay más conciencia y por eso se están generando mayores denuncias. ¿Cómo interpretar las cifras? Es otro de los temas que estaremos interpretando en tu programa y en este segundo capítulo de Editorial de Frente. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo estáis, Fran? ¿Cómo va la cuarentena? Hola, Nico, yo todo bien acá en el sur, un poco helado, pero ahí estamos. Bueno, pero ahora estamos juntos y hay calor humano acá en la sala. Claro. ¿Cómo estáis, Jan? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Qué tal, Fran? Acá desde la esquina norte de la región metropolitana. Aguante. Compañeros, compañeras, en política jamás sacaban las sorpresas, como tampoco sacaban las sucias estrategias de la derecha. Esta semana hemos presenciado un cambio de tono en el ministro de Salud, quien dio un giro sorpresivo hacia el desprendimiento de ese sello arrogante, casi que nos convence, con un tono melifluo, de que se abría el diálogo, con humildad, con todos, con todas, y qué sé yo. Sin embargo, el carácter ideológico, extremadamente ideológico de este gobierno, se ha profundizado con el manejo de la pandemia. Esta crisis sanitaria, social, política y económica demostró que el sistema capitalista solo profundiza las desigualdades. Lo que repetían como un mantra desde el consenso de Washington, esa promesa ajena y alejada ya de que con el debilitamiento del Estado y el fortalecimiento del sector privado se resolverían las demandas y las necesidades individuales. Aquello, que duda cabe, se demostró que no resulta. El sistema de chorreo solo beneficia a los súper ricos y empobrece a la gente. Las medidas que adoptó el gobierno aseguran el negocio a los grandes grupos empresariales, en perjuicio de la familia, de los trabajadores, de las trabajadoras, precarizadas por lo demás.
precariza la vida de las pequeñas empresas, de aquellas que pagan sus tributos aquí en el país. Sí. Bueno, yo quiero hacer un paréntesis frente al avance que ha tenido la crisis sanitaria en Chile, sobre todo en la región metropolitana, como hemos visto estas últimas semanas, qué es lo que está pasando en los hospitales. Vemos el caso del Hospital San Juan de Dios, donde las camas críticas se están viendo sobrepasadas, pero están aumentando también estas nuevas unidades. Vemos que ya este miércoles aumentaron de 20 a 60. Pero las clínicas privadas no están dando su brazo a torcer y aumentan 1 o 2, que es el caso de Avansalud o de la clínica alemana. Entonces, yo me pregunto, ¿qué prima aquí? ¿Prima realmente el derecho fundamental, que es la vida? El MinSal informa que obligará a los centros privados a duplicar las camas, pero nosotros fuimos más allá, porque el jefe de la unidad de MinSal, que monitorea la disponibilidad de las camas críticas, tiene acciones en la clínica Las Condes. Entonces acá da para pensar que se puede estar generando un conflicto de interés. Los grandes medios de comunicación siempre han estado vinculados a los intereses de los grupos de poder. Esa no es ninguna novedad. La novedad es que luego del inicio del ciclo de revueltas, Chile despertó, y de todo el cerco que le hicimos los grandes medios de comunicación, recuerden cómo fuimos a acercar Mega, de cómo fuimos interrumpiendo sus posiciones, pensamos que algo iban a aprender, pero no aprendieron. Aprovecharon la primera oportunidad, este encierro que tuvimos que generar a partir de la crisis sanitaria por la cual estamos atravesando, para nuevamente mantener su política de manipulación. ¿O creerán que nosotros creemos que Joaquín Lavín tiene 3 mellizos, 4 mellizos, que es el candidato de la derecha, que nuevamente pueden proyectar como candidato presidencial? ¿Creerán que somos hueones? No lo sé, pero digamos que el negocio de ellos sigue siendo el mismo. Las primeras medidas económicas reales que anunció el gobierno fueron en la dirección de asegurar el negocio a las empresas, a sus amigos súper ricos, los que financian las campañas políticas, digamos. Ya quedó de manifiesto por qué Chalper es como es, porque detrás de él está el superpoder empresarial. El 12 de marzo, este gobierno anunció el primer salvataje económico de 11.750 millones de dólares. Más tarde, el 19 de abril, lo recordarán ustedes, el presidente de la República afirma: queremos crear los mecanismos para que el propio sector privado pueda proveer liquidez. Esta semana se tomó la agenda pública la noticia de que el gobierno entregará cajas de alimentación a las familias. Lo primero que se dijo es que sería 70% de la población la que recibiría esta ayuda, este beneficio. Hoy supimos que no iba a ser el 70%, lo que en realidad dijo el gobierno que quiso decir es que iba a ser el 70% del 40% que lo necesitase. Y además nos enteramos de que quien proveería esas cajas, de que el que se ganó la licitación, si es que eso existió, fue Álvaro Sayet, el dueño de La Tercera, que es un medio de propaganda del gobierno, y no solo del gobierno, sino que también de los sectores empresariales más conservadores. A las derechas les gusta el show, les gusta apelar a la caridad, ¿sí? Permanentemente están apuntalando lo que decía Nicolás delante, el tema de la solidaridad, de ponerse todo detrás de la bandera y todo aquello. Sin embargo, dejan de lado, y los medios de comunicación tampoco informan, que sería más relevante todavía quizá que en lugar de apelar permanentemente a la caridad, se apuntalasen derechos, ¿sí? Se consiguiesen derechos sociales, derecho a la vivienda digna, derecho a un ingreso mínimo mensual que te permita sortear esta crisis con dignidad, porque la gente no está llegando a fin de mes, porque está faltando liquidez en la economía local, en los barrios, en las poblaciones, en las ferias. Por tanto, en lugar de asegurarle el negocio a Sayet con una inyección multimillonaria comprándole cajas, ¿por qué mejor el gobierno no tomó la decisión de entregar fondos directos de 500.000 pesos, 600.000 pesos a cada una de las familias chilenas durante el transcurso de esta crisis, tal que de esta manera se permita resolver
una necesidad tan básica como lo llegar a fin de mes. Otro tema no menor es la violencia intrafamiliar, que sin duda ha aumentado en la crisis sanitaria. También quiero recalcar que las mujeres sentimos que los avances en términos de género no se deben a las medidas tomadas por el gobierno en este caso. O sea, el gobierno, claro, dice que está reunido en espacios pequeños sin poder salir del hogar. Claramente aumenta la posibilidad de que la violencia intrafamiliar se incremente, ya que están en el fondo lo que provoca, los provocantes. Pero claramente estas denuncias se generan y se constatan a través de grupos creados por comunidades externas a los números que tiene el gobierno o que genera. Distintas autoridades han manifestado preocupación en las últimas semanas ya por la variación, o sea, por el aumento de estas denuncias, pero poco se ha hecho, ya que constatamos que se ha registrado un 70% de incremento en estas. Las rebeliones del hambre se vuelven a tomar la agenda política en Chile. Vimos cómo a inicio de la semana, tanto las populosas comunas de El Bosque y La Pintana se comenzaron a reunir los vecinos, vecinas, vecines para exigir una cuestión tan sencilla como poder tener acceso a alimentación. Hemos llegado al extremo de un modelo económico que precariza a tal nivel la vida y que hoy la expone frente a las irracionales condiciones de la estrategia del gobierno, que la gente tiene que salir a exigir acceso a alimentación. Es como si hubiéramos retrocedido 100 años en este país. Ahí se abre el interrogante sobre cómo se conjuga la historia chilena, revuelta y hambre. Es por eso que estuvimos conversando con el historiador Sergio Grez, nota que también puedes ver en nuestra página web y en el YouTube de Revista de Frente, en nuestro canal de YouTube, donde Sergio Grez recorre 4 hechos que vinculan hambre y revuelta. Las revueltas por las movilizaciones por la carne, la huelga de la carne en 1905, las asambleas populares de alimentación en 1918-19, la rebelión de Santiago en 1957 y las marchas por el hambre en 1982. ¿Serán estas movilizaciones por hambre la reactivación del ciclo de movilización interrumpido de octubre a la fecha a partir de la coyuntura del coronavirus? ¿Qué pasará? Todavía no lo sabemos. La cuarentena dinámica y estratégica, este plan maestro de la administración Piñera, aquello por lo que incluso hayan felicitado a Mañalich, según él, internacionalmente, no resultó. Hoy vemos que esto desborda, la realidad desborda las mentiras del gobierno. Esta semana Chile ha marcado los niveles más altos junto con Brasil y con México en América de contagio. Por tanto, aquí hay algo raro, ¿sí? Como menos aquí hay algo raro. Y cada vez que el gobierno, para ocultar su mala gestión política, económica, fiscal, monetaria, necesita tener cortinas de humo. Y la cortina de humo de la semana fue Hugo Gutiérrez. Esta semana recordemos que 10 diputados de derecha acudieron a su tercera cámara, ya esto es habitual, en el Tribunal Constitucional para solicitar el cese del cargo como diputado el representante comunista, argumentando que había ido en contra del artículo 60 de la Constitución al haber incitado en palabra y por escrito a la alteración del orden público. Y fíjense en una cosa, sus argumentos o la defensa de esta acusación se cimentó en tweets. Por tanto, este es solo otro humo, es solo otra cortina de humo a la que acude la derecha para ocultar su ineficiencia política, su ineficiencia económica, su ineficiencia monetaria y fiscal. A nivel de la clase trabajadora, valga decir, la llamada Ley de Protección del Empleo, la cual permite la suspensión de las relaciones laborales, o sea, una misma persona mantiene una relación laboral pero no recibe un sueldo, una cuestión insólita, es quizás un antecedente que ha vuelto a golpear muy fuertemente a la clase trabajadora.
a este porcentaje, este 60% de la fuerza de trabajo que tiene relaciones laborales estables y que de un día a otro perdió esos privilegios según los neoliberales, según nosotros, derechos, y que ya no puede disponer, y queda más bien en una condición similar a quienes no mantienen y sostienen relaciones laborales, o sea, relaciones laborales estables como el proletariado. Vemos cómo esa situación golpea y se traduce en un aumento del desempleo en Chile y el Gran Santiago, que como ya sabemos puede terminar arrojando cifras críticas en las franjas de la juventud y también en comunas y en regiones donde se registran los índices de pobreza más altos del país, como donde está ubicado Wallmapu, Temuco. ¿Qué pasará con eso? ¿Cómo seguirá impactando la posibilidad de reactivación de un ciclo de lucha de la clase trabajadora en un contexto donde las grandes referencias sindicales siguen descansando o no siguen contando con el apoyo de las grandes mayorías de la clase trabajadora y del pueblo? ¿Qué pasará con la clase trabajadora? Eso sigue estando por verse, pero sabemos que se vienen momentos difíciles. Bueno, esa fue la primera ronda, de resumen de 8 ejes que consideramos importantes y que quisimos resaltar para el debate, y por eso ahora vamos a abrir un debate en lo que queda del programa para poder profundizar sobre esos temas. En esa línea, compañeros, compañeras, escuchas, teleescuchas, quienes nos están viendo ahí, yo quería resaltar el último tema con el que me quedaba, que yo creo que pasó muy colado: la Ley de Protección del Empleo, suspensión de las relaciones laborales. El contrato laboral es por esencia una relación muy relevante que protege el Estado de Derecho, porque significa la principal fuente de ingreso de una persona, y ahora lo que hizo la derecha de un golpe fue borrar esa situación, y tú de un día para otro sigues amarrado a un empleador, pero el empleador no te paga. Es una cuestión insólita, y aparte ocuparon los fondos del segundo de cesantía para pagar eso. Esto no solo tiene un impacto directo en cada una de las trabajadoras y trabajadoras, sino que tiene un impacto en todo el sistema judicial, el cual ve ralentizados sus procesos y en el cual la señal que se dio fue muy clara, muy clara. Jueces, magistrados, etcétera, pueden en este contexto relajar la situación en el ámbito del derecho laboral y beneficiar, por supuesto, ¿a quiénes? A la patronal nuevamente. Sí. A mí me parece que las autoridades chilenas están enfrentando este tema de manera muy nefasta, por decirlo menos, porque se están preocupando de tomar medidas a necesidades injustificadas. Medidas injustificadas para necesidades reales. Porque las personas, claramente estamos evidenciando una tasa de desempleo que ya sobrepasa el 8%. Y que eso repercute en hogares, en los hogares de las familias chilenas, cosa que el gobierno parece no querer ver y no asentarse al problema. Más por el contrario, ayudar a los privados y decir aquí no pasa nada, sigamos como siempre y todo tranquilito, todo bien. Esto lo quiero aparejar con uno de los elementos que surgió esta semana y la semana anterior, que tiene que ver con el ingreso mínimo de emergencia, ¿sí? Tal vez la pandemia, otra de las cosas que hizo fue desnudar la precariedad absoluta en la que se encuentran los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país, ¿sí? Eso de la gran clase media no existe, terminó por descubrirse. Lo que existe es una clase muy precarizada que tiene capacidad de deuda. Y al vernos anulados con la capacidad de deuda a partir de esta crisis es que surge ese enorme Chile precarizado que se endeudó hasta las recachas para incluso comprar cosas en el supermercado para llegar a fin de mes. Así que una de las soluciones para esto, que no es una quimera, digamos, sino que es una cosa que se ha utilizado en otros países, es garantizar un ingreso mínimo tal que te permita inyectar liquidez en la economía de baja escala, ¿sí? En los barrios, en las poblaciones, en las comunas propiamente tal. Por tanto, podemos decir que la estrategia del gobierno de asegurarle el negocio a las empresas va a contrapelo de garantizar un derecho esencial como lo es la dignidad. Creo que la pregunta sigue siendo el punto de salida.
estamos claramente ante una crisis de régimen, una crisis del neoliberalismo en Chile, una crisis ideológica de las ideas que la sostienen, de sus intelectuales, una crisis económica que ya está golpeando en el estómago de las familias populares chilenas, una crisis ideológica también de la idea de clases medias, la cual queda completamente expuesta, y lo que se ve es que somos una clase trabajadora precarizada con ciertos niveles de acceso a endeudamiento, pero que en situaciones de crisis queda completamente al desnudo. Y la pregunta sigue siendo, al igual que desde octubre del año pasado, es cómo avanzamos, o sea, cómo transitar en la activación de un bloque popular, en la reconstrucción de un sujeto pueblo que sea capaz de ir más allá de los mezquinos intereses de la derecha, porque de que la derecha no pueda resolver esta situación no significa de que va a haber una salida política favorable en esos términos. En ese sentido, creo que debemos atender a las formas de solidaridad a nivel del movimiento social y popular que se ha gestado desde octubre, y también la manera en la que esa solidaridad ha ido transmutando, se ha ido adaptando al contexto de cuarentena. Muy interesantes son las iniciativas de ollas populares, de estrategias comunitarias de cuidados como las que están desarrollando sectores de la coordinadora 8M, del Comprando Juntos, de las cooperativas de consumo. Pero eso no basta, necesitamos multiplicarla y fortalecer una gran alianza social y política que sea capaz de sostener un proyecto alternativo a lo que está acá, o si no, ¿cómo? En los momentos de mayores crisis que nuestro país ha vivido, los sectores populares siempre han encontrado, o más bien siempre han tensionado algunos caminos en la dirección que comenta Nicolás. Hoy es 22 de mayo, y el 22 de mayo de 1960 ocurrió el terremoto más grande del que se tenga registro, el de Valdivia. A partir de este terremoto y esta crisis económica real, social, política, solo para dar un ejemplo de las distintas fórmulas de la organización popular que se han articulado para encontrar soluciones que los gobiernos no son capaces. Ocurrió que en Puerto Montt los pobladores y las pobladoras que no tenían dónde vivir, vivían de allegado, vivían en la absoluta precariedad, se tomaron un lugar. Hoy por hoy ese lugar se llama la 22 de mayo, población 22 de mayo. Entonces surge una toma a partir de la necesidad básica de la vivienda para satisfacer aquello, digamos. Y hoy por hoy la población 22 de mayo está al ingresar a Puerto Montt. ¿Qué quiero decir con esto? Que los canales, los cauces de las necesidades de los sectores populares siempre encuentran un camino al que después llega el gobierno. Por tanto, a partir de esta crisis, probablemente sea la organización popular, junto con los sectores del amplio campo progresista con representación política parlamentaria, las que logren dar con una salida primero ciudadana y luego institucional. Tú, Fran, ¿cómo ves o qué elemento del escenario nacional consideras importante resaltar? Bueno, el desempleo me parece, bueno, las medidas que está tomando el Ejecutivo con respecto a las tasas de desempleo me parecen aberrantes, pero más aberrante todavía lo del centro de salud, o sea, que estén faltando espacios para pacientes críticos de un gobierno que dice que prima el derecho a la vida por sobre todo y que por eso no va a haber aborto legal, libre ni seguro, porque el derecho a la vida, nada, me parece que se llenan la boca y hacen poco. O sea, si estamos hablando en base a eso, o sea, que estamos esperando, digámosle al MinSal entonces, que efectivamente obligue a las clínicas privadas a crear estos espacios. Bueno, muchas gracias, Fran, por el último comentario. Bueno, y así vamos cerrando el segundo capítulo de Editorial de Frente, un programa donde iremos revisando semana a semana los titulares y también profundizando en esas noticias que no las vas a ver en los grandes medios de comunicación. Muchas gracias, Fran, muchas gracias, Jean, por el tiempo, y bueno, nos despedimos con nuestro saludo de codo ahí, saludo COVID, y nos seguimos viendo. Recuerden que mañana en Pandemia Rebelde, el
otro programa de Revista de Frente. Vamos a estar conversando desde las 8 por Facebook Live con un tremendo personaje, Daniel Jadwe, alcalde de Recoleta, militante del Partido Comunista, y vamos a ir profundizando sobre temas que a ustedes les interesan, sobre el escenario regional, sobre la cuestión de los gobiernos locales y también sobre las proyecciones de las izquierdas para enfrentar el actual escenario. Nico Romero desde Peñalolén, esto fue el segundo capítulo de Editorial de Frente. Aguante, chiquillos, y a seguir resistiendo, que esto recién comienza. Una mirada crítica del acontecer nacional. Este y todos los viernes, desde las 21 horas, Editorial de Frente. Síguenos por Facebook Live de Revista de Frente.